En este cuarto video nos enfocaremos a la forma en que el polen se traslada desde las anteras hasta el estigma en las angiospermas. Este proceso, repasemos un poco cómo es la formación del gametofito masculino. Los granos de polen se formaron dentro de las anteras, las cuales cuando están maduras, gracias al endotelio, se va a producir la dehiscencia de la antera y la liberación del grano de polen. Polinización es la distribución de los granos de polen. En realidad, la polinización puede ocurrir en flores abiertas y en ese caso se habla de casmogamia. Pero también, en algunos casos, la polinización se da antes que la flor se abra, es decir, en el estado de botón floral. Ahí hablamos de cleistogamia. Obviamente, allí el polen utilizado será el de las propias anteras que tomará contacto con el estigma de la misma flor. En este caso, en la cleistogamia, es una autogamia obligada, es decir, la planta utiliza su propio polen para fecundarse. Hablamos de polinización directa o autogamia cuando la planta utiliza su propio polen para fecundar a sus gametas femeninas. Normalmente, las plantas que tienen polinización directa o autogamia tienen un síndrome floral, es decir, una serie de características relacionadas. Por ejemplo, las flores normalmente no son muy llamativas, las piezas florales son pequeñas o puede inclusive tener perianto ausente. No produce gran cantidad de polen, ya que este es utilizado para el propio estigma que normalmente se encuentra muy cerca. Son flores que no ofrecen recompensas a los polinizadores, es decir, no tienen nectarios que produzcan néctar y tampoco producen aromas agradables o desagradables. Cultivos que sean totalmente autógamos, por ejemplo, pueden ser el trigo, la cebada, la avena o el arroz entre los cereales, el tomate, el pimiento, la soja, las arvejas o el maní. Sin embargo, en todas estas plantas siempre hay un porcentaje que puede llegar hasta un 5% de polinización cruzada, es decir, que el estigma reciba polen de otro individuo, lo que garantizaría el intercambio genético. Cuando hablamos de polinización cruzada o alogamia, estamos en presencia de un proceso en el cual el polen tiene que trasladarse de una planta a otra. Para este proceso, en general, se utiliza algún agente polinizador. Los polinizadores visitan las flores y a veces esto puede ser evidenciado, como por ejemplo en el caso de la alfalfa, cuyas flores tienen esta corola formada por un gran estandarte, alas y quilla, un par de pétalos que protege al gineceo y al androceo. Cuando las flores son visitadas, aparece el androceo y el gineceo expuesto, indicando que algún insecto ya la ha polinizado. Cuando hablamos de insectos que ayudan a la polinización, el más exitoso de estos son las abejas. Estos insectos visitan las flores en búsqueda de polen y de néctar. Aquí tenemos la lista de cultivos polinizados por abejas melíferas, inclusive en los cuales favorecer la polinización a través de la instalación de colmenas es un proceso que garantizará la formación de frutos y semillas. En el caso de árboles que tienen floración masiva, como el lapacho, también en el ibirapitá o en el palo borracho, existe un proceso que se llama heitonogamia, es decir, la polinización es entre flores distintas pero del mismo individuo. Esto es equivalente a una autogamia. En aquellas plantas monoicas, es decir, que tienen flores masculinas y femeninas en el mismo pie, puede ocurrir polinización cruzada o también puede ocurrir heitonogamia, es decir, entre flores del mismo individuo. El mismo proceso puede ocurrir en las plantas que tienen dioecia, es decir,
flores femeninas en un pie y masculinas en el otro. Aquí es inevitable el intercambio de polen entre dos individuos. También la polinización cruzada es obligatoria cuando existe heterostilia. Esto significa cuando una misma especie tiene dos tipos de flores, flores longistilas y flores brevistilas, en las cuales el polen de la brevistila solo será funcional en la flor longistila y viceversa. También hay una separación en el espacio en el caso de la ercogamia. Esto es cuando la estructura de la flor impide el contacto directo entre el androceo y el gineceo. También habrá polinización cruzada cuando los verticilos masculinos y femeninos maduren a distinto momento. Si primero se produce la maduración de las anteras y la liberación del polen, las flores se llaman protándricas. Por el contrario, si primero madura la parte femenina, se llamarán protóginas. También hablaremos de polinización cruzada en flores como las de las fotografías, donde hay presentación secundaria del polen. Este término se refiere cuando algunas otras partes de la flor, como la quilla en el caso de las arvejas o partes del estigma, son responsables de elevar los granos de polen y ofrecerlos a los polinizadores. Los agentes polinizadores pueden ser abióticos como el agua o el aire o bióticos, en cuyo caso tendremos insectos, entre los cuales consideramos a los coleópteros, a los dípteros, himenópteros o lepidópteros. Pero también serán polinizadores, por ejemplo, los pájaros o los murciélagos. El conjunto de características de las flores que están orientadas a atraer un determinado tipo de polinización es lo que se conoce como síndrome floral. Entre estos caracteres tendremos, por ejemplo, la forma, el tamaño, el color o la forma de la corola, qué recompensa tiene y cuál es su composición química, e inclusive características como el horario o la época en que se produce la antesis o apertura de las flores. Un ejemplo de anemofilia es cuando la polinización la realiza el aire. Aquí tendremos flores de nogal, que es Jungla regia, en el cual tiene las flores masculinas organizadas en inflorescencias que se llaman amentos. Recuerdan esta inflorescencia péndula que ante la menor brisa produce su movimiento y se liberan los granos de polen. Estos granos de polen normalmente son muy livianos y tienen una exina poco esculturada. Por el otro lado, las flores femeninas, igual que las masculinas, carecen de perianto y tienen un estigma que generalmente es plumoso, muy desarrollado para captar los granos de polen que son trasladados por el aire. La anemofilia es común en grupos de plantas que crecen en ambientes abiertos como las praderas o los pastizales, con lo cual las poáceas, es decir, la familia de las gramíneas, es una de las que tienen característicamente al aire como forma de polinización. También es común en las coníferas. Aquí, y como veremos más adelante, por ejemplo, en el pino, los granos de polen tienen dos grandes bolsas o sacos aeríferos que le permiten flotar en el aire. Hablamos de hidrofilia, obviamente en algunas plantas acuáticas que utilizan el agua como medio de movilidad de los granos de polen. Esto se da, por ejemplo, en Valisneria. Esta planta acuática que produce praderas submarinas tiene una característica. La flor masculina está flotando en la zona libre del agua y puede desprenderse de la planta y nadar y desplazarse hasta la flor femenina. En este caso son flores muy livianitas y las anteras quedan con todos los granos de polen agrupados hasta llegar y tomar contacto con una flor femenina. Cuando la polinización está realizada por escarabajos que pertenecen al grupo de los coleópteros, las flores se llaman cantarófilas.
Estas flores tienen un síndrome floral muy característico. Son flores robustas, grandes, que suelen tener aromas muy fuertes y muy llamativos para los insectos. También estas flores suelen tener ovario ínfero para proteger a los óvulos de la voracidad de los escarabajos que normalmente mastican algunas piezas florales. En este proceso de masticar y trasladarse de flor a flor, realizan el proceso de polinización. Estas flores cantalófilas pueden levantar grandes temperaturas, tal como se ve en la fotografía termográfica de esta arácea. Las flores miófilas son polinizadas por moscas. Pueden ofrecer néctar, pero no aromas, o pueden ofrecer aromas desagradables a materia orgánica de descomposición o materia fecal, como por ejemplo Amorphophallus, que es la flor más grande que atrae a moscas necrófagas. Las abejas que son polinizadas por himenópteros tienen esta característica de ser visitadas principalmente por abejas, además de otras avispas. Se llaman flores melitófilas. En este caso, el síndrome floral incluye la producción de gran cantidad de néctar, además de la producción de gran cantidad de polen, el cual también es colectado por las abejas. Estas flores suelen tener, además de coloraciones muy llamativas, se abren obviamente de día, como todas las anteriores, para atraer a los insectos, también pueden tener distintas coloraciones que no son vistas por el ojo humano, pero sí son apreciadas por las abejas. Además, pueden tener líneas o guías, llamadas guías de néctar, que indican a los insectos el lugar donde se encuentra el néctar, que es la recompensa. Otros himenópteros, como avispas o microhimenópteros, también pueden actuar como agentes polinizadores. En este caso, inclusive pueden poner sus huevos en el interior del ovario y las larvas pueden alimentarse de algunas de las semillas durante el desarrollo, como ocurre en los higos. También, otro de los grandes grupos de polinizadores son las mariposas, que pertenecen a los lepidópteros. Cuando hablamos de mariposas, tenemos a mariposas diurnas y nocturnas. Las mariposas tienen un órgano chupador que se llama espiritrompa, que tienen la capacidad de dentro de las flores, por lo cual normalmente las flores que son visitadas por mariposas tienen una corola tubulosa, como por ejemplo la flor del tabaco. Si son mariposas diurnas, las flores se llaman psicófilas. Si son mariposas nocturnas, pueden ser mariposas grandes y la flor será esfingófila, o pueden ser polillas, que son mariposas nocturnas pequeñas y las flores se llaman falenófilas. La polinización por aves se llaman ornitófilas y pueden ser aves como los picaflores que toman al vuelo, pueden ser aves que se apoyan para tomar el néctar. Normalmente, estas flores producen gran cantidad de néctar. El caso de los murciélagos es algo especial. Estos vienen en busca de néctar y el síndrome floral asociado implicará las flores solo se abren de noche, tienen colores blancos o colores cremosos, ya que los murciélagos son ciegos, solo se guían por el aroma hacia las flores y tiene que tener una gran disponibilidad de néctar y específicamente durante la noche. Otros animales, como algunos lémures o algunas ratas, pueden actuar como polinizadores. Recuerden los sitios web donde pueden encontrar información extra.